Bienvenidos criaturas nocturnas a este video. El día de hoy traemos para ustedes historias misteriosas y fascinantes de Reddit, historias paranormales que desafían toda explicación racional. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad, donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano. ¿Están listos para vivir momentos llenos de suspenso y misterio? Si es así, acompáñanos en este viaje al mundo paranormal. Cuando el terreno es grande y lleno de historias, nunca sabes lo que puedes encontrar ahí. La historia que les contaré a continuación es una llena de sucesos extraños que han acompañado a una familia desde hace más de 50 años. Al principio creí que se trataba de sugestión, pues no creo en temas paranormales, pero todo cambió con la llegada de una persona a mi vida que era fiel creyente de que había algo más después de la muerte. Junto a esta persona fui reviviendo recuerdos que antes había querido olvidar, eventos que viví en mi país de origen, Perú. Mi familia y yo somos del norte, concretamente de La Libertad. No entraré en detalles sobre la ubicación exacta, solo diré que mis abuelos heredaron una hacienda con una gran casa. Mi abuela solía relatarme historias del pasado. Contaba cómo al iniciar los procesos de fertilización de las tierras, en las excavaciones se encontraron huesos destrozados de lo que parecían ser animales. No quisieron alarmar a los trabajadores, por lo que decidieron deshacerse de los huesos sin que nadie supiese de ellos. Mi abuela creía en las malas vibras, por lo que decidieron contactar con un chamán allegado a la familia. Este bendijo el lugar dando por finalizado el tema del hallazgo. Ojalá ese hubiese sido el punto final, pero aquello solo fue el inicio. El terreno era inmenso. Mis abuelos poco a poco fueron construyendo su vida ahí. Todo parecía ir normal en un principio. Nadie era consciente de lo que sucedió, pues mi tía, siendo una niña pequeña, fue la primera en experimentar sucesos extraños. Ella cuenta que siendo una niña, solía jugar en los terrenos. No tenía compañía, pues no había nadie de su edad que la acompañase en sus aventuras. Siendo inocente y ajena a las oscuridades del mundo, presenciaba la aparición de un extraño ser. La describe como una mujer de piel pálida y ojos fríos. Sus vestimentas revelaban su antigüedad, con piezas típicas de la región que solo se ven en eventos. Sus cejas eran pobladas, pero lo que más le asustaba era la severa mirada de odio que le dedicaba. Esa mujer extraña la mantenía jugando siempre en un rincón. Mi tía le tenía miedo, sin embargo, nunca habló de ello hasta su lecho de muerte, dejando tras de ella aquel relato que nos acompaña incluso hoy en día, pues aquello solo fue el inicio. Mi abuelo decidió construir una panificadora, por lo que pasaba gran parte del día haciendo pan. Él no era una persona creyente, hasta el día de su muerte no lo fue. Sin embargo, él afirma haber visto algo mientras trabajaba en la cocina. Él contaba que al encender el horno una noche, con el fuego pintando las sombras en la cocina, pudo percibir una en particular que llamó su atención. Era una sombra alargada. Parecía ser una persona, por lo que volteó, pensando que sería mi abuela, pero al voltear no había nadie, dejándole una sensación extraña que solo fue incrementando con el paso de los días. Mi abuela afirma que aquella sombra era aquello que en el folclore popular se conoce como apus, entes que se alimentan de personas para saciar su apetito, pues a partir de esa noche, mi abuelo fue cayendo en espiral, en un estado paranoico y de intranquilidad. Balbuceaba cosas sin sentido, no dormía por las noches, se estaba volviendo loco. Un día se encerró en la cocina por horas. Cuando salió por la noche, estaba sudoroso y exhausto. Dio un par de pasos y cayó en el suelo desmayado. Lo llevaron al doctor del pueblo y no había explicación para su estado. En la cocina se encontraron apenas 12 piezas de pan. Pasó el tiempo en relativa calma. De pronto por la noche el ganado empezaba a desaparecer, por lo que uno de mis tíos se ofreció a vigilar. Mi tío se armó con su linterna y una radio, barriendo el terreno hasta que la radio empezó a emitir un fuerte sonido de interferencia, por lo que la dejó caer por la sorpresa. Al levantar su mirada se encontró con una silueta en la oscuridad. Alcanzaba a percibirse, pues de ella emanaba un denso vacío. Era más oscuro que la misma noche y sobre ella dos ojos completamente blancos.
Se observaba a tan solo unos metros de distancia. Él, intentando controlar el terror que aquella sombra le provocó, gritó: ¿Quién eres? Pero la sombra no respondió, simplemente se desvaneció en el aire. Cuando mi tío recuperó el control de su cuerpo, corrió hacia la casa. Otro de mis tíos vivió algo similar. Él tenía de pasatiempo atrapar luciérnagas. Él creyó que se trataba de un grillo el sonido que provenía del monte, pero no era así, pues un silbido le respondía de entre los arbustos. Al principio pensó que sería casualidad, pero después de múltiples intentos confirmó que de verdad alguien le respondía entre las sombras. Una noche, tras un último intento, silbó, buscando la respuesta del desconocido, pero algo le heló la sangre y lo petrificó en el suelo. Unos dedos finos y largos rozaron la piel de su cuello, respondiendo a su llamado. Mi tío gritó y corrió, huyendo, sin voltear siquiera a ver al ser que le había estado intentando contactar. Todo culminó a los años. Mis abuelos decidieron eliminar la fertilización de los terrenos para colocar instalaciones de concreto. Las excavaciones fueron más profundas, pues debían hacer cimientos para el piso. Cuando las excavaciones avanzaron, se encontraron diversos objetos que antes estuvieron bajo tierra, entre cerámicas antiguas, joyería de plata y un baúl lleno de billetes del siglo XIX. Parecían ser pertenencias importantes, por lo que una prima decidió contactarse con funcionarios del ministerio. Dos agentes bastante jóvenes se presentaron. El levantamiento fue complicado, pues debían clasificar correctamente cada objeto. Cuando finalmente se fueron, no pasó mucho tiempo hasta que la terrible noticia nos llegó. Una de las agentes murió un mes después en un violento ataque por parte de su esposo. El otro, por otra parte, murió en un accidente de auto. Era como si el ente estuviese reclamando la vida de aquellas inocentes personas por haberse llevado lo que era suyo. ¿Casualidad? Tal vez. Lo único que puedo decir con certeza es que en mi familia todos hemos llegado a ver a ese ser que aún ronda en la hacienda. Muchas veces la gente se encuentra viviendo en terrenos que ocultan un oscuro pasado. Déjenme contarles ahora una historia que me pareció interesante. Tengo recuerdos difusos de mi infancia, pero hay una en particular que me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Me he obligado a pensar que se trataba de mi imaginación, pero aún con el tiempo lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Tendría unos 4 años. Dicen que los niños son más susceptibles a este tipo de eventos, y probablemente sea así, pues una noche recuerdo haberme despertado de repente. Los alrededores estaban oscuros. Aún así se alcanzaba a distinguir la habitación, los contornos de los muebles, los cuadros en las paredes y un hombre parado al centro de la habitación. Un hombre sin cabeza que movía sus manos intentando llamarme. Yo me asusté inmensamente y solo supe correr al cuarto de mis hermanos, llorando. Ellos me cuentan que algunas veces me encontraban parado con la mirada fija, en una esquina de la habitación, como entrado en una especie de trance. Yo no tengo recuerdo de eso, como si mi mente hubiese seleccionado ciertos momentos de mi vida para eliminarlos. Tiempo después me enteré que la casa en la que vivía estaba construida sobre una tumba familiar. La habían descubierto al excavar para construir los cimientos. Era un pasillo de cuerpos acomodados uno junto al otro. La construcción tendría alrededor de 35 años. Lo que he escuchado de relatos sueltos aquí y allá es que la tumba estaba justo a la entrada de mis padres, en un terreno que ya no era nuestro, por lo que lo ignoraron, y siguieron adelante con la construcción. Al parecer toda la zona era utilizada como un cementerio, pues los vecinos al realizar excavaciones encontraron diversas piezas de piedra tallada. Según cuentan, cuando no había tanta población, en la zona se alcanzaban a escuchar ruidos inexplicables, voces, niños corriendo como si hubiese mucha gente cuando el terreno estaba prácticamente abandonado. Al parecer en cada rincón de esta zona, las personas han experimentado actividad paranormal. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el video, te invito a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas de próximos videos. Sin más por añadir, disfrute de las siguientes historias. Las casas antiguas son hermosas, guardan historias y secretos, pero ¿qué sucede cuando las historias son trágicas? ¿Se quedan impregnadas en las paredes? Vamos a descubrir juntos lo que le sucedió a esta criatura nocturna. Hace algunos años decidí mudarme a una casa antigua, lejos del bullicio de la ciudad. Siempre he sido aficionado de las cosas con historia, y esa casa tenía un encanto muy especial. Por su antigüedad, el precio fue bastante accesible.
Aquello resultaba ser una gran oportunidad. Por lo menos eso pensé en un inicio. Los vecinos me advirtieron que aquella casa tenía una historia oscura detrás, pero no creía en eventos paranormales, por lo que lo ignoré y seguí adelante con la compra. Los primeros días viviendo ahí transcurrieron con calma. Me dediqué principalmente a desempacar mis pertenencias y a familiarizarme con cada rincón de la propiedad. Las cosas no tardaron mucho en ponerse extrañas. Empecé a escuchar ruidos inexplicables de noche. Podría atribuirse a la antigüedad de la casa, crujidos de la madera o las tuberías, pero no podía describirlos como tal. Una noche me encontraba leyendo en cama, cuando algo me detuvo en mi lectura, un susurro. Era como si alguien estuviese a escasos centímetros de mi rostro intentando atraer mi atención. Me levanté enseguida y observé los alrededores. No había nadie ahí. Quise convencerme que se trataba de mi imaginación, pero los susurros continuaron noche tras noche. Decidí entonces instalar cámaras de seguridad dentro y fuera de la propiedad. Me sentía paranoico, pero quería captar algo. Una madrugada, revisando las grabaciones, vi algo que me heló la sangre. Era una especie de sombra moviéndose lentamente. No tenía una forma definida, pero sus movimientos eran lo que me perturbaba. Era un movimiento consciente. Esa misma noche desperté de golpe. Sentía que alguien me estaba observando. Abrí los ojos buscando en la penumbra, y cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, pude distinguir una sombra parada al pie de mi cama. Parpadeé y ésta en un instante desapareció. Convenciéndome de que necesitaba respuestas, decidí indagar en la historia de la casa. Descubrí entonces que décadas atrás una mujer de nombre Clara había vivido ahí con su esposo. Según la historia, Clara había sido una mujer amable y querida por todos en la comunidad, caso contrario a su esposo, quien era una persona más bien violenta. Un día Clara desapareció misteriosamente. Su esposo fue encontrado tiempo después sin vida en el sótano. Se dice que él mismo lo provocó. Desde entonces la casa había pasado por varios dueños, nunca nadie había durado mucho ahí. Con la información decidí buscar ayuda. Un amigo aficionado a lo paranormal me ayudó a capturar el audio de los susurros que había estado escuchando. La zona con más actividad en la casa era el sótano y pudimos escuchar ambos una ayuda. Mi amigo me sugirió entonces realizar una limpia en el lugar. Así se hizo. La actividad se intensificó en aquellos días, pero eventualmente fue cesando. A la fecha no he vuelto a sentir aquella presencia en la casa. Siempre recordaré esa experiencia y la lección que aprendí. Algunas casas tienen historias que no deben ser ignoradas. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través del mundo paranormal. Esperamos que estas historias hayan despertado tu curiosidad y te hayan dejado pensando. Recuerda mantener la mente abierta y seguir explorando los misterios que nos rodean. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias intrigantes. Si quieres compartir tu historia, puedes hacerlo en el correo que hemos dejado en la descripción de este video. Nosotros somos Lily y el señor Lennox y les deseamos felices pesadillas.